Hola, yo soy Naka, tengo el canal Japatonic Light en YouTube y soy también guía de turismo en Tokio. Japón es un destino atractivo para más de uno, ya sea por el bienestar económico, por su sociedad tan singular o por sus grandes diferencias con respecto a Occidente. Lo cierto es que existen muchísimos amantes de la cultura japonesa con el deseo de vivir en su país favorito. Lo mejor de ser extranjero en Japón es el hecho de que al ser extranjero uno puede apreciar absolutamente todo lo que no está en su país. Por ejemplo, las cosas que más le gusta a un japonés de Japón la respuesta va a ser completamente diferente de lo que te respondería un extranjero, lo que te respondería yo. Pero en mi caso diría, me gusta mucho la comida, poder apreciar la comida, poder apreciar la seguridad, la estabilidad, poder apreciar todo lo cultural que me puede enriquecer a mí como persona ajena a la cultura. La pregunta que muchos se formulan es si puedo vivir en Japón siendo extranjero. Japón es el país más desarrollado de toda Asia, con un sinfín de prometedoras empresas que buscan la colaboración de personal cualificado extranjero. Pero para poder llegar a vivir en Japón es necesario tener un visado adecuado. Sin embargo, el proceso puede ser largo. Hacer amigos en Tokio, en Japón, y bueno, no es ni fácil ni difícil, ¿no? Como que es. A ver, por ejemplo, conseguir amigos de tu nacionalidad no es tan complicado, porque medio como que si llegás más o menos averiguando un poquito con redes sociales, boca en boca, te vas enterando de dónde conseguir amigos de tu nacionalidad que viven acá. Con locales, japoneses, depende. A veces las cosas empiezan con amigo de amigo, un amigo que tiene amigo japonés, que habla inglés. Si no, después tenemos la gran de ir a bares de Shibuya, por ejemplo, que ahí hay japoneses que socializan con extranjeros, se pueden hablar en inglés. Y bueno, así más o menos encontrás amigos. Quizás la opción más popular para residir una temporada larga es convertirte en estudiante del idioma. Para ello tendrás que obtener la visa de estudiante que se tramita previo contacto con una escuela o instituto de idiomas. Primero debes encontrar el centro donde recibirás tus clases de japonés y a partir de ahí comenzar con el papeleo para pedir que te den tu visa de estudios que te permitirá vivir en Japón por más de 90 días. Ser hispano puede ser un arma de doble filo. Bueno, ser extranjero en general, ¿no? Porque nos puede pasar de que por diferencia cultural podamos tener alguna especie de rechazo por otras personas, pero por otro lado también puede ser que nuestra actitud alegre como extranjeros, que es un poco diferente al japonés, puede llegar a ser de que los lazos amistosos que tengamos con japoneses, por ejemplo, pueda ser un poquito más fuerte que el japonés con japonés. Estudiar en una universidad japonesa puede ser una opción por demás interesante y con una muy buena proyección en tu futuro laboral. Lo cierto es que matricularse en la universidad es otra de las excusas más habituales para quedarse a vivir en Japón durante un largo tiempo. Puedes hacer un curso de intercambio, un máster especializado de 1 o 2 años de duración.
o incluso estudiar una carrera completa. Para vivir siendo universitario hay que pedir la visa de estudiante. Esta se emite por un año, pero se puede alargar tanto tiempo como sea necesario según la duración de los estudios. Lo más complicado de Japón, bueno, obviamente más allá de lo que es la barrera de idioma, es todo lo que es trámite burocrático, pero por un problema de que ya va más allá de poder comunicarse verbalmente, sino que va por una cuestión de escritura ya muchas veces. Pero aparte de eso, el sistema médico. Todo lo que es médico para un extranjero que viene de un país con un buen sistema médico, Japón es una pesadilla. Muchos médicos que son muy incompetentes. Japón es un país que lamentablemente está hecho para gente muy sana. Trabajar en una empresa nipona y vivir en Japón quizás sea la meca de varios. Muchas empresas asiáticas y sobre todo de Japón buscan trabajadores del área de la informática para trabajar de manera indefinida o durante una temporada en algunas de sus grandes sucursales. Si eres informático o experto en tecnología de la información, esta puede ser tu oportunidad de oro. En este caso, tendrás que aplicar a un puesto de trabajo desde tu país de origen. Ellos te harán un contrato para tramitar la visa de trabajo antes de mudarte. Japón es un muy buen destino para trabajar, ya que tendrás un salario medio muy superior a los 37.000 euros anuales. Cosas como errores que cometen muchos extranjeros cuando llegan a Japón. Bueno, no sé si cometer no sé si se le podría decir error específicamente, pero hay algo que no hay que hacer en Japón, que es hablar muy fuerte o hablar por teléfono o simplemente estar con el teléfono no muteado en el tren. El tren es el lugar donde la mayoría de los extranjeros rompen las reglas no escritas de lo que es las costumbres de la convivencia japonesa. Ponerse a hablar gritando en el tren o hablar por teléfono por el tren, porque no se debe hablar por teléfono en el tren, o simplemente dejar que tu teléfono suene con normalidad. Otro de los puestos de trabajos más demandados y cotizados en Japón es el de profesor de idiomas. Si dispones de un título que te acredite para poder impartir clases, no lo dudes, encontrarás trabajo seguro. El puesto de trabajo como profesor de idiomas se puede solicitar previamente contactando con una academia o con la universidad y de esa forma poder solicitar la visa de trabajo. Ahora, si Japón es o no es un país para un latinoamericano, depende de la persona. Siempre depende de la persona, porque las diferencias culturales a veces algunas personas la pueden adaptar fácil, otras no. Por eso hay muchos extranjeros que llegan acá siendo mayores de edad, les encanta Japón y se quieren quedar, como están las personas que un mes y se quieren volver. Nadie está exento de dejar todo por amor y así cambiar de latitudes. Si decides casarte con un ciudadano japonés, de manera automática y posterior a la boda, podrás obtener la visa de esposo, que te permitirá vivir de forma permanente. Esta visa te da derecho a trabajar en lo que quieras, pero atención, en el caso de que llegues a divorciarte, la visa se cancela y tendrás que pedir otro tipo de visa o volver a tu país natal si no quieres vivir en Japón de manera irregular.
Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, acordate de suscribirte. No solo en mi canal, sino en el de este caballero. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Y si buscan un guía de turismo en Tokio también. Abajo en el comentario fijado y en la descripción del video, se me lengua la traba, me pones nervioso con esa cerveza ahí, muchacho. Con la traba. Va a estar toda la información de este muchachón que vale la pena. Nakate Guía de Facebook. Ah, ¿cómo era? Nakate Guía en Facebook. Ese es el comentario fijado que voy a poner. Sí, ese es para lo que es guiado. ¡Chao!